buenos días a todos. Me toca dar los aspectos relevantes de la nueva ley de promoción de la economía del conocimiento. Como ustedes saben, en junio del año pasado se sancionó la ley 27.506 de promoción de la economía del conocimiento. Esta ley buscaba promocionar determinadas actividades económicas que tenían por fin la aplicación del conocimiento, la digitalización de la información a la producción de bienes, prestación de servicios y a la calidad de los procesos. Esta ley debía comenzar a regir a partir del 1 de enero de este año, en una suerte de continuidad de la ley 25.922 de promoción de la industria del software que rigió hasta el 31 de diciembre del año pasado. Esta ley 27.506 fue reglamentada en octubre del año pasado por el decreto 708 del año 2019, octubre de 2019. Este decreto también, obviamente, va a ser modificado como consecuencia de los cambios introducidos recientemente a la ley 27.506. En enero de este año, el Ministerio de Desarrollo Productivo dictó la resolución 30, en enero, reitero, de 2020. Por esta resolución 30 se suspendió la aplicación de la ley 27.506 y además se derogó la resolución 449 de la ex Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa. Esta resolución 449 había dictado las normas necesarias para el funcionamiento y operatividad del régimen de promoción. Finalmente, después de varios meses de discusión, recientemente se sancionó el 7 de octubre la ley de reforma de la ley 27.506. Vamos a comentar los aspectos salientes de las modificaciones efectuadas. Comencemos por las actividades comprendidas. Es el artículo 2 de la ley 27.506. Ustedes pueden ver cuáles son las actividades incluidas en el régimen de promoción, prácticamente sin cambios. Lo único que se modificó es el inciso E del artículo 2 de la ley, que está vinculado con los servicios profesionales comprendidos en el régimen de beneficios. Concretamente, el nuevo inciso E del artículo 2 de la ley establece que resultan comprendidos los servicios profesionales expresamente enunciados únicamente en la medida que sean de exportación. Dos cambios entonces respecto del texto de la ley 27.506. En primer lugar, se eliminan como actividad comprendida los call centers, los servicios de centro de llamadas. Y por otra parte, la gran novedad que se introduce en este punto es que solamente quedan comprendidos los servicios profesionales que están expresamente enunciados en la ley de reforma. Antes existía la posibilidad de incluir otros servicios profesionales que no estén taxativamente enunciados en la medida que requieran título habilitante para su ejercicio. Reitero entonces, respecto de las actividades comprendidas, único cambio en los servicios profesionales de exportación, quedan comprendidos únicamente los servicios profesionales expresamente enunciados y se elimina como actividad comprendida el servicio de call center. Aquí tenemos el detalle de los servicios profesionales incluidos expresamente, como habíamos recién comentado, prácticamente sin cambio respecto del texto original de la ley 27.506. ¿Cuáles son los sujetos alcanzados? En esto también hay un cambio respecto de la ley original. La ley original establecía que podían quedar alcanzados las personas jurídicas comprendidas en el inciso A del artículo 53 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, esto es sociedades de capital. Ahora se amplía el alcance de los sujetos alcanzados, puesto que quedan comprendidos las personas jurídicas en general constituidas en el país o habilitadas para actuar dentro de su territorio. Veamos cuáles son los requisitos que se establecen para poder usufructuar los beneficios del régimen de promoción de la economía del conocimiento.
Primer requisito es inscribirse en el Registro Nacional de Beneficiarios del régimen de promoción de la economía del conocimiento, registro que se crea por esta ley 27.506. Este punto no sufrió cambios respecto del texto original. El segundo requisito que se establece, y esto sí es importante que lo tengamos en cuenta, es una innovación introducida, es encontrarse en curso normal de cumplimiento de sus obligaciones fiscales, laborales, gremiales y previsionales. Se agrega, respecto del texto original, el normal cumplimiento de las obligaciones laborales y gremiales, y para probar encontrarse en el curso normal de cumplimiento de sus obligaciones, se debe contar con el certificado de libre deuda expedido por la entidad de contralor que corresponda. ¿Cuál es el tercer requisito que se establece? El desarrollo en el país. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. La actividad tiene que ser realizada en la República Argentina por cuenta propia y como actividad principal de alguna de las actividades comprendidas en el artículo 2 de la ley. A efecto de la inscripción debe acreditarse que el 70% de la facturación total del último año se genere por la actividad promovida. El porcentaje que tiene que representar la actividad respecto del total facturado es el mismo que contemplaba la ley 27.506, no hubo cambio en este punto. Otros aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta es que al momento de la inscripción deben reunirse al menos 2 de los 3 siguientes requisitos. Primer requisito, sin cambios respecto del texto original. Acreditación de realización de mejoras continuas en la calidad de los servicios, productos y o procesos o mediante una norma de calidad reconocida por la autoridad de aplicación. Reitero, este punto sin cambios. La segunda alternativa dentro de este requerimiento de cumplimiento de requisitos es la acreditación de erogaciones en actividades de investigación y desarrollo, en las actividades promovidas. Aquí hay un cambio importante porque se establecen distintos porcentajes mínimos de erogaciones en investigación y desarrollo en función del tamaño de la empresa. 1% de la facturación total del último año en el caso de las microempresas, 2% para las pequeñas y medianas y 3% para las grandes empresas, y también el 3% resulta de aplicación para la actividad de servicios profesionales. La ley 27.506 establecía que el porcentaje de facturación requerido para erogaciones en investigación y desarrollo era en todos los casos del 3%. Ahora, reitero, se segmenta en función del tamaño de la empresa. La otra opción es erogaciones en capacitación de los empleados, en temáticas vinculadas con la economía del conocimiento, también en porcentajes diferentes conforme el tamaño de la empresa. 1% de la masa salarial del último año para las microempresas, 2% para las pequeñas y medianas y 5% para las grandes empresas, y también el 5% resulta de aplicación para las empresas que presten servicios profesionales. También aquí se establecen alícuotas mínimas diferenciales en función del tamaño de la empresa. En el texto de la ley 27.506 se establecía una alícuota única del 8%. Ahora la alícuota más alta es el 5% para las grandes empresas y para los que prestan servicios profesionales. Y la tercera alternativa en cuanto a cumplimiento de requisitos es la acreditación de exportaciones de bienes y o servicios originados en las actividades promovidas, también en porcentajes diferentes de acuerdo al tamaño de la empresa. 4% de la facturación total del último año, en el caso de las microempresas, 10% para las pequeñas y medianas y 13% para las grandes empresas. La ley 27.506 establecía una alícuota única del 13% para todos los inscriptos en el régimen de promoción. Es importante, también esto es una novedad, que las empresas que presten servicios profesionales deben cumplir inexorablemente los 2 primeros requisitos, es decir, acreditar la realización de mejoras en la calidad de sus procesos o erogaciones en capacitación de sus empleados o erogaciones en investigación y desarrollo.
¿sí? Obviamente no se establece como requerimiento el cumplimiento del tercer requisito porque la promoción es para las actividades de exportación de los servicios profesionales. Una novedad que se introduce es una suerte de auditoría, revalidación cada 2 años. Las empresas inscritas en el registro deben acreditar cada 2 años, contados a partir de la fecha de suscripción, que se encuentran en curso normal de cumplimiento de sus obligaciones fiscales, laborales, gremiales y previsionales, que mantienen o aumentan su nómina de personal declarado al momento de la inscripción. Después vamos a volver sobre este punto. También en este aspecto se establece que la auditoría puede ser anual, no bienal. Otro aspecto que tienen que acreditar es que continúan cumpliendo las exigencias vinculadas con las actividades promovidas. Y el otro aspecto muy importante que se introduce como novedad es que los requisitos adicionales acreditados al momento de la inscripción han sido incrementados conforme disponga la autoridad de aplicación. ¿Cuáles son los requisitos adicionales a los que me estoy refiriendo? Concretamente, la acreditación de la realización de mejoras, las erogaciones en capacitación del personal, las erogaciones en investigación y desarrollo, eventualmente las exportaciones. Esto tendremos que ver cómo se reglamenta, pero parece que la idea es establecer una suerte de incremento del cumplimiento mínimo de estos requisitos conforme el tamaño de empresa y el sector de la actividad. Es un aspecto muy importante, reitero, a tener en cuenta en la evaluación que hagamos respecto de la inclusión o no en el régimen de la ley. Respecto del autodesarrollo también se introduce una novedad importante. ¿Por qué? Porque se excluye del régimen la actividad de autodesarrollo a efectos de su cómputo dentro del porcentaje de facturación exigido, como dijimos 70%, para constituir únicamente la actividad de software y servicios informáticos y digitales. Antes se podía computar el autodesarrollo a efecto de la constitución de la actividad principal. Ya no se puede hacer respecto de la actividad de software y servicios informáticos y digitales. Se introduce una pequeña modificación respecto del tratamiento especial de las microempresas, que es lo que establecía la ley 27.506, que si las microempresas tenían una antigüedad inferior a 3 años desde el inicio de actividades, solo debían acreditar que desarrollaban en el país y como actividad principal alguna de las actividades beneficiadas comprendidas en el artículo 2 de la ley. Lo que dice la ley de reforma es que transcurrido 4 años desde la inscripción en el registro, o cumplido tal plazo con anterioridad, si dejara de ser microempresa, bueno, la empresa tiene que cumplimentar la totalidad de los requisitos establecidos con carácter general. Antes, este plazo de 4 años desde la inscripción era de 3 años desde el inicio de actividades. Esto es lo que cambió con la ley de reforma. Y otro aspecto importante que se introduce como novedad es que este tratamiento especial previsto para las microempresas no resulta de aplicación para las empresas que presten servicios profesionales que se tienen que regir por el régimen general sin ningún tipo de excepción al respecto. Se crea el Fondo Fiduciario para la promoción de la economía del conocimiento. Este fondo va a tener distintas fuentes de financiamiento. Una de ellas es un aporte que tienen que efectuar los beneficiarios del régimen por un monto equivalente de hasta el 4% de los beneficios percibidos como consecuencia de la aplicación de la ley de promoción de economía del conocimiento. La autoridad de aplicación pasa a ser el Ministerio de Desarrollo Productivo, antes era el Ministerio de la Producción. Y veamos, porque aquí sí hay cambios realmente significativos, cuál es el tratamiento fiscal para los beneficiarios del régimen. Recuerdan ustedes que la ley 27.506 establecía como uno de los beneficios la estabilidad fiscal, esto es, no podían los beneficiarios inscritos ver incrementada su carga tributaria global a nivel nacional vigente a la fecha de inscripción en el registro. Bueno, se reemplaza este beneficio de la estabilidad fiscal por la estabilidad de los beneficios.
¿Qué es la estabilidad de los beneficios? Los sujetos inscriptos gozarán de la estabilidad de los beneficios que el régimen contempla respecto de las actividades promovidas desde la fecha de su inscripción y por el término de su vigencia en la medida que cumplan con las exigencias y compromisos que la ley dispone. Realmente no se entiende a qué apunta este beneficio, esta estabilidad del beneficio. Claramente, si el contribuyente, la empresa inscripta, cumple con sus obligaciones, el Estado tiene que cumplir con la obligación que asume conforme a la ley de otorgar los beneficios que la ley contempla. De ninguna manera puede modificar los beneficios que expresamente la ley contempla si el contribuyente, el responsable, cumple con las obligaciones y requerimientos que el régimen contempla. Lo concreto entonces es que se elimina como beneficio la estabilidad fiscal y se reemplaza por esta suerte de beneficio, entre comillas, de estabilidad que realmente no tiene, en mi opinión, demasiada utilidad. Hay sí cambios significativos respecto del bono de crédito fiscal. Recordemos que la ley 27.506 establecía dos beneficios para los beneficiarios inscritos. Por un lado, podían detraer de la base imponible para el cálculo de las contribuciones patronales del importe máximo del mínimo no imponible que preveía el decreto 814, y además se creaba un bono de crédito fiscal de 1,6 veces el monto de las contribuciones patronales que se hubiesen ahorrado como consecuencia de la detracción del mínimo imponible de la base de cálculo de las contribuciones patronales. Cambia sustancialmente el régimen aplicable, puesto que el nuevo bono de crédito fiscal será equivalente hasta el 70% del monto de las contribuciones patronales que se hubiesen pagado por el personal afectado a la actividad promovida. Este porcentaje del 70% se incrementa al 80% por la incorporación de determinados trabajadores, mujeres que obtienen el primer empleo, determinados profesionales con posgrados en determinadas carreras, etcétera, etcétera. Se establece un tope para el otorgamiento del bono de crédito fiscal de 7 veces la cantidad de empleados tramo 2 de empresas medianas del sector servicios. La cantidad de empleados al que se refiere la norma es de 535, esto por 7 da 3.745 empleados, quiere decir que hasta 3.745 empleados la empresa podrá usufructuar el beneficio del bono de crédito fiscal, no por una cantidad superior, excepto por nuevas incorporaciones que realice que incrementen la nómina de empleados declarados al momento de la inscripción. Este bono de crédito fiscal, a diferencia de lo que establecía la ley 27.506, es intransferible. Antes podía transferirse el bono por única vez, ahora es intransferible. Y además, y esto también es muy importante, está sujeto a un cupo fiscal que deberá determinarse anualmente en la ley de presupuesto. El bono de crédito fiscal es utilizable por la empresa que lo recibe por 24 meses desde la fecha de su emisión para cancelar tributos nacionales, fundamentalmente impuesto a valor agregado. No puede aplicarse al pago del impuesto a las ganancias, excepto que se trate de exportadores. En este caso se establecerá la proporción en función del monto de las exportaciones respecto del total facturado. Pero si no se trata de una empresa que exporte, el bono puede ser utilizado únicamente por sí para cancelar tributos nacionales, excepto el impuesto a las ganancias. El bono de crédito fiscal que se otorgue no es computable a efectos de la determinación del impuesto a las ganancias y tampoco es utilizable para cancelar deudas anteriores a la fecha de inscripción en el registro. Como ven, cambios relevantes respecto de este beneficio que otorga la ley 27.506 por la reforma introducida recientemente. También hay cambios significativos en lo que respecta al impuesto a las ganancias. Recordemos que la ley 27.506 establecía una alícuota única del 15% para todas las empresas inscritas en el régimen. Ahora se establecen alícuotas diferenciales en función del tamaño de la empresa. Concretamente se prevé la reducción del impuesto en un 60% para las micro y pequeñas empresas,
40% para las medianas empresas y 20% para las grandes empresas. Si consideramos una alícuota general del 25%, que se aplica para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2021, esto implicaría alícuotas de impuesto a las ganancias del 10% para las micro y pequeñas empresas, 15% para las medianas y 20% para las grandes empresas. Como vemos, algunas se han beneficiado, otras se mantienen en el mismo esquema original y las grandes empresas tienen que tributar algo más de impuesto a las ganancias, 20%, en lugar del 15% que contemplaba la ley 27.506. El beneficio de reducción del impuesto resulta de aplicación tanto para las ganancias de fuente argentina como de fuente extranjera, y la vigencia del beneficio es para los ejercicios fiscales iniciados con posterioridad a la fecha de inscripción en el registro que se habilita. Continuamos con los beneficios. Se establece la exclusión de los regímenes de retención y de percepción del impuesto al valor agregado. Ahora se establece una restricción. Para que opere esta exclusión se requiere que los beneficiarios efectúen operaciones de exportación respecto de las actividades promovidas. Esta exigencia no estaba en la ley 27.506. Y otro aspecto importante que se introduce como novedad está vinculada con la retención del impuesto a las ganancias efectuada por sujetos del exterior por ganancia de fuente extranjera. Ganancia de fuente argentina, perdón. Recuerden ustedes que por la ley 27.506 se establecía que los sujetos del país podían computar como crédito de impuesto la retención practicada por sujetos del exterior por sus ingresos que constituyan ganancias de fuente argentina. Bueno, ahora se elimina este cómputo como crédito de impuesto y lo que se establece es que podrán deducirse como gastos las retenciones practicadas por sujetos del exterior y que correspondan a ingresos que constituyan ganancias de fuente argentina. Acá hay claramente una reducción del beneficio que oportunamente había otorgado la ley 27.506. Respecto del régimen sancionatorio, pueden verlo, hay muy pocos cambios respecto del texto original de la ley, con lo cual no vale la pena comentarlos. Sí quiero destacar un artículo que se incluye en la ley de reforma que está vinculado con el decaimiento de los beneficios. Se establece cuáles son las causales que implican de pleno derecho el decaimiento de los beneficios otorgados. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Primera causal, reducción de la nómina de personal registrada, afectada a la actividad promovida al momento de su inscripción en el registro, si se excediera el plazo de 60 días corridos de producido el cese del vínculo o de la suspensión. Segunda causal, la detección de trabajadores no registrados. Tercera, la incorporación de la empresa en el registro público de empresas con sanciones laborales, REPSAL. Y finalmente, la detección de fraude en la obtención o en el uso de los beneficios que la ley contempla. Todas estas causales lo que producen es el decaimiento de pleno derecho de los beneficios otorgados. ¿Cuál es el tratamiento aplicable para los beneficiarios de la ley 25.922, régimen de promoción de la industria del software? La ley de economía del conocimiento establecía que los beneficiarios de la ley 25.922 podían solicitar hasta el 31 de diciembre del 2019 la adhesión al régimen de la ley 27.506. Y en ese caso se consideraba como fecha de inscripción el 1 de enero del 2020. Los saldos de los bonos de crédito fiscal no aplicados al inicio, al 31/12 del 19, se mantendrán vigentes hasta su agotamiento. Acá se elimina la posibilidad de transferir los bonos de crédito fiscal y se introduce como novedad que los beneficiarios del régimen se deben encontrar en el curso normal de cumplimiento de sus obligaciones respecto del régimen de la industria del software, conforme los resultados de los informes de auditoría que contempla expresamente el artículo 24 de la ley 25.922, o eventualmente de existir observaciones que hayan sido subsanadas conforme la ley lo establece. No hay cambios respecto de la incompatibilidad con el uso de otros beneficios que la ley contempla. Esto es la ley de promoción
de la innovación tecnológica, la ley de zona franca, la ley de promoción de la biotecnología. Y respecto de la vigencia, se establece que es desde el 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2029 para las empresas comprendidas en la ley 25.922, beneficio del software, y a partir de la publicación en el boletín oficial de la ley de reforma para las nuevas empresas que se inscriban en el registro. Se establecen disposiciones transitorias por la ley de reforma, hay varias, destaco dos, la 4 y la 5. Por la cláusula transitoria 4 se establece que, como consecuencia de la emergencia pública en materia sanitaria, no será exigible al momento de la inscripción en el registro la acreditación del cumplimiento de los requisitos adicionales previstos en el artículo 4. Se difiere el cumplimiento de los requisitos hasta 180 días una vez finalizada la emergencia, pero para poder hacer uso de esta opción se requiere que la nómina de personal de la empresa al momento de ejercer la opción se hubiera incrementado respecto de la vigente al 31 de diciembre del 2019. Y en la cláusula transitoria 5 se establece que no resultará exigible el incremento proporcional previsto para la primera revalidación bienal a la que hace referencia el artículo 4.2. Esto es realmente importante. Ya para terminar, quiero destacar 3 aspectos que me parecen muy significativos respecto de la evaluación que debemos hacer a efecto de decidir si acogernos o no a los beneficios del régimen. Primer aspecto importante a tener en cuenta. Se establece como condición para gozar de los beneficios que no exista reducción del personal afectado a la actividad promovida respecto del vigente a la fecha de inscripción en el régimen. Veremos cómo se reglamenta este aspecto. Recordemos que el decreto 708, que deberá ser modificado como consecuencia de los cambios introducidos a la ley, establece que no se considera reducción de personal si el porcentaje de reducción es inferior al 10%. También se excluyen a este efecto determinados regímenes especiales. Así que este es un aspecto muy importante que deberá ser adecuadamente reglamentado para que no constituya una traba en la utilización de los beneficios que la ley contempla. El segundo aspecto importante que tenemos que tener en cuenta es que el bono de crédito fiscal está sujeto a un cupo que deberá ser establecido anualmente conforme la ley de presupuesto. Así que veremos cómo se establece anualmente ese cupo y además cómo se distribuye entre los distintos beneficiarios. Y finalmente, para terminar, destaco la posibilidad de que la autoridad de aplicación establezca la obligación de incrementar los requisitos mínimos establecidos al momento de la inscripción. También este es un aspecto importante a tener en cuenta, deberá ser adecuadamente reglamentado para que esto no constituya una traba adicional a efecto de usufructuar los beneficios que la ley contempla. Bueno, nada más. Muchas gracias por su atención. Gracias Marcelo. Muy interesante la presentación. Realmente faltaba la aprobación de esta ley por parte del Congreso porque venía siendo reclamada por los sectores interesados. Y quería quizás redondear 2 aspectos, Marcelo, de tu presentación. El primero, ¿cómo quedaría desde tu punto de vista la situación de la reducción del impuesto a las ganancias, de la retención, a efectuar cuando se paguen dividendos? En realidad esta es una duda que ahora se ha planteado porque en el texto original de la ley 27.506 expresamente se contemplaba que a efectos del cálculo de la retención de impuesto a las ganancias cuando se paguen dividendos debían aplicarse las normas generales de la ley del impuesto. Esto ahora no se ha contemplado en el nuevo texto que reemplaza los beneficios en ganancias, con lo cual el decreto reglamentario que modifique el decreto 708 debiera contemplar este aspecto, razonablemente debiera seguir la misma línea, o sea, aplicarse el criterio general para todos los contribuyentes que contempla la ley de impuesto a las ganancias. O sea, actualmente la retención es del 7% porque la sociedad tributa el 30% a partir de los ejercicios iniciados desde el 1 de enero del 2021, en donde la alícuota se reduce al 25%, la retención aplicable será el 13%. Así debiera proceder para la distribución de dividendos de las empresas inscritas en el régimen. Pero reitero, debiera el reglamento contemplar este punto, ¿no?
Muy bien. Y el segundo aspecto, Marcelo, vos te has referido a un requisito muy importante, que es el de la condición de mantenimiento del personal. Digamos que en épocas como estas, este requisito es un requisito realmente muy importante. Ahora, ¿se contemplan excepciones a esa condición de mantenimiento del personal para no perder los beneficios? De vuelta, Humberto, acá debiéramos esperar la reglamentación de la ley de reforma, porque en realidad este requisito antes estaba establecido únicamente para usufructuar el beneficio de reducción del impuesto a las ganancias. Ahora se establece para usufructuar los beneficios que toda la ley contempla, ¿eh? Esto es no solamente el beneficio de ganancias, sino también la estabilidad de los beneficios, entre comillas, el bono de crédito fiscal. Así que es muy importante esta condición. El decreto 708, que reglamentaba el artículo 10 de la ley 27.506, establecía cierta flexibilización en esta condición, puesto que, como ya comenté, se establecía que si la reducción era inferior al 10%, eso no implicaba la pérdida del beneficio en el impuesto a las ganancias, tampoco se contemplaban determinados regímenes especiales. Así que esperemos a ver cómo se reglamenta, pero me parece que debieran establecerse flexibilizaciones también similares a las que hoy establece el decreto 708, ¿no? Sí, es importante remarcar entonces este cambio significativo de la ley respecto a que este requisito es para el alcance de la ley, no como antes en una forma más parcial. Y bueno, y como tenemos sobrada experiencia e historia, yo diría, en los casos en que no se daría esta situación, o sea, el caso de las excepciones, obviamente esperemos que por vía reglamentaria se establezca, ¿no? Sí, Marcelo. el otro aspecto, Humberto, que es Sí, importante, sí. en lo que respecta al beneficio anterior en el impuesto a las ganancias, lo que se establecía es que si se incumplía el requisito, el efecto era únicamente para el ejercicio en donde se incumplía tal condición, ¿no? A efecto de la reducción de la tasa de impuesto a las ganancias. Lo que establece la nueva ley es que el incumplimiento de este requisito, entre otros que se contemplan, implica el decaimiento de pleno derecho de los beneficios que la ley contempla, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Es significativa esta diferencia que tenemos respecto al régimen anterior. Marcelo, muchas gracias por esta presentación. Gracias, Humberto. Hoy se publicó en el Boletín Oficial la ley de reforma que comentamos. Es la ley 27.570. Por el decreto 818, la ley 27.570 se promulgó parcialmente con un solo cambio. Se observó el término aún del primer párrafo del inciso B del punto 2 del artículo 4 de la ley. ¿En qué consiste el cambio? Recordemos que las empresas, para poder inscribirse en el registro de beneficiarios del régimen de promoción de la economía del conocimiento, deben acreditar que por lo menos el 70% de la facturación del último año se genera por las actividades promovidas. Establece la ley una excepción a este principio general, que consiste en que las empresas que no contaran aún con facturación podían también inscribirse en el registro si lograban de alguna forma acreditar fehacientemente el desarrollo de alguna de las actividades promovidas en el artículo 2 de la ley que estamos comentando. Con el veto entonces del término aún, de alguna forma se admite que aquellas empresas que no tengan facturación en las actividades promovidas puedan también no tenerlas durante la vigencia del régimen de promoción. Esto de alguna forma facilita la inscripción de todas aquellas empresas que no tienen facturación directa en las actividades promovidas. Cita el decreto como ejemplo el uso de la biotecnología en la producción de medicamentos o en la producción de fertilizantes. Hecho esta aclaración, 2 o 3 preguntas vinculadas con el tema que hoy comentamos. Respecto del beneficio de reducción del impuesto a las ganancias,
Cuando existen actividades promovidas y no promovidas, el beneficio opera únicamente para las actividades promovidas. Este es un cambio muy importante que introdujo la ley 27.570, puesto que recordemos la ley original, la 27.506, establecía que el beneficio de reducción del impuesto a las ganancias era para las actividades que realizaba la empresa, sin distinguir si se trataba de actividades promovidas o no promovidas. La otra consulta es si los requisitos adicionales que prevé el artículo 4, esto está vinculado con la acreditación de mejoras continuas en los procesos, con las erogaciones en investigación y desarrollo, con las erogaciones en capacitación, si estos requisitos adicionales debían ser verificados únicamente al momento de la inscripción o durante el régimen de promoción, durante la vigencia del régimen de promoción. En realidad, estos requisitos se tienen que cumplir tanto al momento de la inscripción como durante la vigencia del régimen, y conforme lo establece la norma, cada 2 años la autoridad de aplicación va a auditar si se cumple o no los requisitos que expresamente el artículo 4 contempla. Otra pregunta es, y ya para terminar, ¿qué información deben presentar las empresas que se inscriban en el registro? Bueno, esto no lo sabemos todavía. Recordemos que el decreto 708 debe modificarse como consecuencia de los cambios introducidos por la ley que hoy se publicó en el Boletín Oficial, y además la autoridad de aplicación, el Ministerio de Desarrollo Productivo, debe dictar la resolución que reemplace a la 449. Esta resolución 449, que había sido dictada en su momento por la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa, quedó sin efecto en enero de este año por la resolución 30 del Ministerio de Desarrollo Productivo. Así que esperemos a que se modifique el decreto reglamentario de la Ley de Economía del Conocimiento, esperemos a que se dicte la norma por la autoridad de aplicación para ver qué información deben cumplir las empresas para solicitar la inscripción en el registro de beneficiarios. Nada más, Humberto.